¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a hablar un tema importante como son em, los mitos, la alquimia y la psicología. Los mitos, la alquimia y la psicología. Uno de los grandes maestros de la psicología profunda, de la psicología analítica y la psicología del inconsciente, fue Carl Gustav Jung, que vivió en Suiza entre 1875 y falleció en el año de 1961, cercano y amigo en algunos años de Sigmund Freud, pero después su amistad se vio interrumpida por algunas discrepancias en sus perspectivas de entender el inconsciente, de entender la mente, de entender la conducta humana. Y Carl Gustav Jung formó y fundó una corriente importante que es la psicología analítica o lo que hoy conocemos como psicología junguiana. Y de ahí tuvo muchos discípulos. Entre ellos, por ejemplo, el gran mitólogo Joseph Campbell, Mircea Eliade, dos grandes maestros de mitología, de historia de la religión comparada, de mitología comparada. Entonces tenemos ya de por sí tres autores que ustedes podrían irlos revisando en YouTube, en los buscadores de Internet, en libros. Uno, Carl Gustav Jung, el otro, Joseph Campbell, el otro, Mircea Eliade. Son tres personajes claves para reflexionar sobre el tema de hoy: mitos, alquimia y psicología. ¿Cómo se vinculan estos tres campos? La alquimia como un arte que vincula lo científico con lo espiritual, lo consciente con lo inconsciente, la integración de los opuestos a través de varios libros en la historia que han surgido sobre alquimia. Y uno de esos grandes maestros de alquimia, pues evidentemente ha sido Carl Gustav Jung. Pero además tenemos a Eugen Canceliet, Eugen Canceliet, a Julius Evola, a Titus Burckhardt, entre otros. El mismo Saint Germain, John Dee, Cornelius Agrippa, Paracelso son grandes maestros de la alquimia, grandes alquimistas y científicos de la historia, ¿sí? Tenemos a Saint Germain, John Dee, Cornelius Agrippa y Paracelso, otros autores importantes para adentrarnos en el mundo de la alquimia, de la historia de la alquimia y, como ya mencioné, también ligados a los grandes mitos de la humanidad. Pero evidentemente que en el siglo XX tenemos a Joseph Campbell y a Mircea Eliade como dos grandes maestros de los mitos, de la mitología comparada entre diferentes culturas y geografías y de épocas históricas. Por ejemplo, las publicaciones de Joseph Campbell sobre el héroe de mil caras o Las Máscaras de Dios son algunos de los libros importantes y aportes de Joseph Campbell y, por supuesto, de Mircea Eliade respecto a la historia de las creencias religiosas, de la historia de las religiones de Mircea Eliade. Bueno, pero ese puente, esa conexión que hay entre alquimia, mitología y psicología, pues evidentemente es Carl Gustav Jung, que en mi canal de YouTube es uno de los principales citados permanentemente Carl Gustav Jung. Tengo varios videos sobre Carl Gustav Jung en mi canal que les invito a que lo busquen, lo revisen. He hablado mucho ya sobre su biografía, sobre su obra, sobre sus conceptos ligados a los arquetipos, al inconsciente colectivo, a sus grandes obras como el libro rojo de Jung, que conocemos el libro rojo de Jung, pueden investigar sobre el mismo. También su libro Alquimia y Psicología, que también hemos ya desarrollado un video especialmente sobre alquimia y psicología, pero hoy incorporamos también el tema de la mitología, porque la alquimia tiene un lenguaje simbólico,
un lenguaje poético, y los símbolos, los signos, son formas de un lenguaje arcano, ¿sí? De un lenguaje antiguo. La alquimia tiene mucho de simbología. Cómo se transmuta los metales en oro, cómo se transmuta los aspectos negativos, las emociones negativas en canales de autorrealización y de trascendencia humana hacia temas del ocultismo, de la espiritualidad, del autoconocimiento y del autonosis, del autoconocimiento, que es la base, ¿no? En- Tenemos las grandes leyendas, mitos sobre Hermes Trismegisto, que fue un personaje, para algunos histórico, para otros mitológico. Se cuentan muchas historias de Hermes Trismegisto, que fue, para algunos fue un dios, para otros fue mitad dios y mitad humano, pero creo que todas esas historias sobre Hermes Trismegisto de la antigüedad es importante irlas indagando para caminar hacia nuestro autoconocimiento, las historias de este gran personaje. También mencionar que la alquimia, hubo un boom de la alquimia en el Renacimiento entre los siglos XVI, más especialmente XVII y XVIII, con grandes alquimistas como el mismo John Dee, como el mismo Paracelso, que fueron científicos y alquimistas muy relevantes en Europa y grandes ocultistas de esa época. Alquimistas, ocultistas, científicos que profundizaron en estos estudios de los símbolos. Entonces, siempre es importante para conocer nuestro inconsciente, el mundo de nuestro inconsciente personal, de nuestro inconsciente colectivo, podemos encontrar mensajes para nosotros, para nuestro propio autoconocimiento, para nuestras luces, para nuestras sombras. Podemos encontrar estos mensajes en la mitología, en la alquimia y evidentemente en los sueños, porque los mitos son esos sueños colectivos, esos mensajes del inconsciente colectivo y que según Jung serían formas de esos arquetipos, como la gran madre, el viejo sabio, el opositor o el Satán. Tenemos a Lucifer, el ser de luz. Em, Tenemos también grandes mitos como arquetipos, perdón, y que se simbolizan en diferentes mitos como el ánima y el animus, de los cuales ha hablado Carl Gustav Jung, estos grandes arquetipos. Y les invito más bien a seguir investigando. Siempre en mis videos promuevo el autoconocimiento mediante la investigación. Pueden ver otros videos en YouTube sobre Carl Gustav Jung, sobre Joseph Campbell, sobre Mircea Eliade, sobre John Dee, Cornelius Agrippa, Paracelso, Eugène Canceliet, Julius Evola, entre otros alquimistas de la historia. Creo que es importante para entender el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, para conocernos a nosotros mismos, investigar mucho de los símbolos y de la historia ligada a la alquimia y a los grandes mitos de la humanidad. El viaje del héroe, plasmado en diferentes películas y que fueron tomadas de los libros de Joseph Campbell, el libro especialmente El héroe de mil caras, que nos introduce al mundo del camino del héroe. Otros hablan también del camino del villano. El camino del villano se representa simbólicamente en una película que fue lanzada hace pocos meses o años, como es el Joker. Ese es el camino del villano, del opositor, de ese villano que se habla en los grandes mitos de la humanidad. Pero también tenemos el camino del héroe, que se narra en la historia de Harry Potter, por ejemplo, o del Señor de los Anillos. Son dos grandes obras de la literatura y del cine, El Señor de los Anillos de Tolkien y también las obras de Rowling,
J.K. Rowling sobre Harry Potter, nos hablan del camino del héroe, el camino del héroe que tiene que pasar Harry Potter, ¿sí? Es muy importante, el camino del mago, el camino del héroe. Y ese héroe y ese mago vive dentro de nosotros hasta que nosotros sepamos descubrirlo, ese mago interior, ese héroe interior. Y todos atravesamos ese camino del héroe, ese camino del mago, sino que hay que saberlo canalizar, estos mitos, estas historias y cómo los relacionamos con nuestra propia vida, ¿sí? Con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestros, quiénes son nuestros opositores, quiénes son nuestros maestros, nuestros guías, cuáles son nuestros mentores en nuestra vida. Esto es una breve reflexión sobre mitos, alquimia y psicología. Les invito a ver otros videos en mi canal de YouTube sobre Carl Gustav Jung, sobre Joseph Campbell. He hecho videos también sobre alquimia, sobre mitología, que les puede interesar. Con esto estoy cerrando. También me pueden contactar a través de mis diferentes redes sociales, de mi teléfono WhatsApp, que siempre les dejo en mis redes sociales. Se pueden contactar, estoy siempre a las órdenes. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.